En Galicia, desde que se fue a Fraga, sin gobierno. Gobiernan unos subordinados, hacen leyes incomprensibles y perjudican al país mucho. La política es servir al pueblo, servir al país. No estar peleando en el Parlamento como hacen cada escena allí que es repugnante. ¿Incluido Feijóo? Incluidos todos. 44 minutos sobre las 10 de la noche. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, te echábamos muchísimo de menos y hemos decidido que volvieras a acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. ¿Te recuperaste de las tensiones vividas ayer? Sí, ya venimos dispuestos hoy a reproducir las tensiones. Muy bien. Adina Dumitru, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda, y don Miguel buenas noches. Tellado, muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, nos acompaña también esta noche Gonzalo Pérez Jácome, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Portavoz de Democracia Ourensana en el Concello de Ourense, uno de los concellos, y digo uno porque últimamente tenemos como botica de todo, probablemente más afectado por las investigaciones de corrupción que desde hace unos años están salpicando la actividad municipal. Probablemente hay dos referentes, uno es el Concello de Santiago de Compostela, como todos sabemos, y probablemente el otro sea el Concello de Ourense. Como han pasado tantas cosas y hay tantos frentes abiertos, si te parece, Gonzalo, antes de empezar a hablar, vamos a hacer un pequeño repaso por esa galería de problemas que tienen a la ciudad, supongo que paralizada. Ahora me lo dirás. El Concello de Ourense no gana para disgustos y sus pulsaciones van al ritmo de las decisiones judiciales. El torbellino se desató en septiembre del 2012. Agentes de vigilancia aduanera irrumpieron en el concello para requisar documentación, al mismo tiempo que detenían a su entonces alcalde Francisco Rodríguez en el marco de la operación Pokémon. Salieron a la luz los supuestos regalos que recibió de Vendex. Rodríguez y un edil del BNG, salpicado también por el escándalo, dimitieron. Pero eso Presentei a miña renuncia. no fue más que la punta del iceberg. En diciembre de este año y con otro alcalde, la corporación volvió a ser noticia por el uso de fondos públicos para pagar las fiestas de bienvenida a Rodríguez cuando salió de la cárcel por la Pokémon. Lo que nosotros hemos aceptado, que es la propuesta del BNG, es devolver ese dinero. Se gastaron miles de euros de las asignaciones públicas que recibe el partido en banquetes y alcohol. Ese mes conocemos otro supuesto delito, un sospechoso préstamo de casi 30.000 euros, también con fondos públicos a un trabajador del PSDG ourensano. El 2013 continúa revuelto. Los funcionarios policiales abordan el ayuntamiento por segunda vez, ahora por las irregularidades en la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Se destapan más regalos al exalcalde y a su teniente de alcalde, Marga Martín, que también fue imputada. Sobre ellos pesan, entre otros, delitos de falsedad documental. Este año se profundiza la crisis en la corporación. La policía vuelve al concello. Van ya 3 veces y se revive la pesadilla de la Pokémon. Ahora es otra operación la que subyace, la Patos. Y cuando parecía que no podía ir a peor, fue a peor. El actual regidor Agustín Fernández y sus 2 tenientes de alcalde, Marga Martín y Aurea Soto, la que, por cierto, acumula otras 5 causas, vuelven a ser imputados por otro caso, la adjudicación supuestamente fraudulenta de unas obras de rehabilitación en el 2008. Non vai haber, repito, ningún cargo público do PSDG sentado no banquillo porque antes de que eso ocurra terán que ser apartados do partido. Junto a ellos también han sido imputados el exalcalde socialista, 3 extenientes de alcalde del BNG y 2 exconcejales. La Junta del Gobierno al completo de aquel año. Pero este puede no ser el final. El pasado está dispuesto a ponérselo muy difícil a la actual corporación. Gonzalo, ¿cuál es el grado de corrupción que se ha vivido en el Concello de Ourense en los últimos años? Pues básicamente nosotros siempre hemos dicho, antes nosotros presentamos las elecciones, yo hice un spot publicitario en el que decía, en este concello le están robando y alguien tiene que frenar esto, y decía, si no somos nosotros, ¿quién? ¿No? Y realmente nosotros nos anticipamos un poco realmente lo que iba a pasar. De estas denuncias que ahora aquí se acaban de decir, todavía hay varias pendientes, y de las 5 denuncias que están penales que hay involucradas en el Concello de Ourense, 5 denuncias penales, 4 han sido denunciadas por nosotros, por Democracia Ourensana. Mi visión de lo que está pasando en Ourense es que realmente tenemos suerte. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en Ourense ocurre en toda España. O sea, la corrupción política está totalmente generalizada y está totalmente, ocurre en todos los ayuntamientos de España. Y lo dije cuando hace 2 años vine aquí a este plató, con la operación Pokémon. En Ourense tenemos la suerte de que lo han descubierto, pero eso ocurre en toda España. La política es, yo siempre lo comparo como yo soy un diletante del atletismo, y en el atletismo es imposible
estar en la élite sin tomar drogas. O sea, es totalmente imposible estar en lo que es la élite, ¿no? Bueno, pues la política es igual. Es imposible estar en la élite política sin ser corrupto, porque el partido te obligan a robar para el partido, dinero para financiarse ilegalmente. Entonces, lo que ocurre en Orense ocurre en toda España. ¿Cuál es la diferencia? Que ha saltado por H o por B unas primeras causas y luego Democracia Orensana hemos entrado nosotros, que estamos al margen de los grandes partidos, y hemos puesto 4 denuncias penales. Pero muchas de estas denuncias penales, el PP, que está en la oposición, tenía la información y el PP no denunció. ¿Por qué? Porque entre ellos no se eche morden. Es decir, ¿qué es lo más grave de todo lo que está pasando? ¿Qué crees tú que es más grave? Para mí lo más grave es lo que todavía no se descubrió, porque estas denuncias todas son peccata minuta, de pequeños contratos. Tú imagínate ahora los grandes contratos que todavía no se descubrió nada. O sea, lo más grave para mí es lo que todavía no se sabe. Entonces, bueno, básicamente ahora ¿qué está ocurriendo? Bueno, que sabemos que unos presuntos corruptos están al frente del Concello de Orense. Bueno, eso para mí está claro y se va a ver ahora en los juicios que va a haber, penales. Y ¿qué consecuencias tiene? Pues un poco lo que me decías antes de si esto estaba paralizado y que realmente el Concello de Orense estaba paralizado. Realmente no, porque los concellos funcionan principalmente como un barco transatlántico donde los funcionarios, el secretario, el interventor, son los que llevan la gran, bueno, es lo que es la gestión del día a día. Y realmente lo que hacen los políticos es tomar una serie de ideas. Cuando esas ideas no son buenas, es casi mejor que los políticos no existan. Es decir, si ahora mismo los políticos apartan totalmente del Concello de Orense, no íbamos a notar gran diferencia, porque los políticos solo son necesarios si tienen buenas ideas. Si son malas, es mejor casi que esté paralizado. Claro, pero supongo que precisamente funciona por inercia, digamos, funciona lo que es la actividad administrativa. El día, eso todo lo hacen los funcionarios, el secretario, el interventor. Pero la ciudad supongo que necesita, lo que decías tú, planteamientos de futuro alternativos. Claro, pero vamos a ver, cuando esos planteamientos son nefastos como eran hasta ahora, es igual que esté paralizado. Por ejemplo, este año, debido a que los presupuestos no se han podido aprobar nuevos presupuestos, se han prorrogado. Entonces, al haber prorrogado, no se pueden hacer cierto tipo de inversiones, con lo cual ha sobrado un dinero. Entonces, con ese dinero, ¿qué se ha hecho? Se ha amortizado deuda. Pues casi es mejor amortizar deuda que gastarlo en tonterías. Entonces, estos son unos ineptos, en mi opinión. Entonces, si ahora está paralizado el Concello de Orense, hasta es una suerte porque así no gastan en lo que están gastando, que realmente es que mete miedo lo que gastaban. Bueno, en estos momentos el Partido Socialista está gobernando en solitario porque una de las consecuencias de todo lo que está pasando es que se ha roto el pacto de gobierno que en su momento suscribieron el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego. ¿Tú repartes culpas por igual? Quiero decir... Sí, totalmente. O sea, el Bloque son cómplices totales. Primero, el Bloque votó a este alcalde, en su investidura, con lo cual el Bloque son cómplices. Ahora mismo se podía hacer una moción de censura, que nosotros vamos a impulsar una moción de censura en los próximos días. El Bloque ya ha dicho que no va a participar, o sea que no quiere, con lo cual el Bloque es cómplice de mantener a esta persona, al alcalde tal, en el poder. Con lo cual el Bloque es cómplice total. Y el Partido Popular, en mi opinión, lo mismo. ¿Por qué? Porque sabían de estas tropelías y no lo denunciaron. Se lo denunciaron porque en el fondo son amigos de las grandes empresas. Claro. O sea, lo que está detrás siempre es beneficiar a empresas, según tú. Siempre las grandes empresas y los grandes que son igual de amigos del PSOE y del PP. Te voy a poner un ejemplo. En Orense hay un parking ilegal que lleva 33 años. Sí, vamos a verlo enseguida, que hay una historia muy curiosa con respecto a este parking, porque realmente es bastante alucinante que ese parking esté funcionando sin licencia, cuando creo que aparte fueron muy diligentes a la hora de levantar un Leira Parking que se montó cerca del Puente Nuevo, creo que estaba ubicado por ahí, ¿no? ¿Tú relacionas los casos de corrupción que denuncias con la financiación de los partidos o también hay, bueno, pues pecaditos individuales de cada uno? A ver, es que es un tema como muy filosófico. Mira, yo recuerdo una vez un cura, un conferenciante muy famoso, un cura católico de Estados Unidos, que una vez se le fue a confesar un asesino. Y entonces le dijo al asesino, mira, lo más difícil es el primer asesinato, que estás una semana o dos sin dormir, pero después ya haces callo. Entonces yo entiendo que en los partidos políticos la financiación de los partidos es totalmente obligatoria, la corrupción, y entonces estás obligado a robar para los partidos porque si no, no eres capaz de competir, lo que decía antes el atletismo. O sea, tú si quieres competir necesitas un dinero y entonces estás obligado y estás casi a robar. Entonces, en el momento que robas para el partido, que parece que la culpa es menos porque dices, para mí no es, ya has dado el primer paso y luego pues coges para ti. Y entonces yo creo que, sumado eso a que en la política solo llegan las culebras, porque si no eres una culebra, los propios del partido ya te apartan porque una persona legal la echan cuanto antes de allí. Una persona que sea algoholista, que le va a quitar el sitio a los de arriba, lo primero que hacen es echarte. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos mi compañera Susana, que es una de las concejalas que mejores críticas tiene, porque dicen, ay, Susana es buenísima. Y entonces me dicen a mí, oye Gonzalo, te la van a fichar. Te la van a fichar. Yo, ¿cómo la van a fichar a Susana? Nadie de los otros partidos quiere a alguien que le quite el puesto. Susana, mi compañera, es una persona muy inteligente. Nadie va a fichar a Susana porque los del PP, PSOE y Bloque le tienen envidia. Nadie quiere a su lado a Susana. Entonces solo quieren a mediocres. Bueno, en el caso de Ourense tiene una particularidad además, que es que todo el proceso de investigación judicial en torno a la corrupción le costó el puesto a un alcalde que es Francisco Rodríguez. Sabemos que pasó bueno, pues un trámite especialmente penoso en su caso, que pasó horas en comisaría, en el calabozo. Fue dura la justicia con Francisco Rodríguez, porque esto se ha dicho también, que comparativamente con otros alcaldes... Te pregunto, yo te pregunto. Si lo comparas con Estados Unidos fue tremendamente suave, ¿no?
le dura para nada. O sea, yo creo que esta persona es una persona, en mi opinión, que no está limpia, sucia, y yo creo que es, en mi opinión, que se va a demostrar que es una persona que no está limpia y le dura para nada, por Dios, es que es lo mínimo. Estar dos o tres días detenido, ¿para qué fixo? Dios mío, pode ser que... ¿Y qué hizo? ¿O qué hizo? Pues mira, aparentemente favoreció a varias empresas en las concesiones a cambio de favores. Aparentemente, por lo que se ve en la operación Pokémon, esta persona pues, ha recibido sobornos. Ha recibido sobornos. Pero ojo, estamos hablando de concesiones de muy poco dinero. Imagínate, por ejemplo, en la de la basura o en otras, que ahí, mi pregunta es, vamos a ver, si un director, yo le pongo este ejemplo, si un gerente de una cadena hotelera se le descubre que ha cometido corrupción, tiene 7 hoteles y en uno se le descubre que ha metido la mano, oye, seguramente los otros 6 también. Entonces yo estoy convencido que esta persona, si la han cogido en 2 concesiones con sobornos, yo estoy convencido que en todas las demás también. Y más en las que hay más dinero. Y en las que hay más dinero no van a andar con relojes ni trapalladas de esas. Como urensano, Gonzalo, ¿te fastidia la imagen que lleva proyectando Ourense desde hace años en relación con este asunto y que parte de la famosa Diputación de Ourense, la colocación de gente de una forma tan particular que finalmente va a llevar al expresidente al banquillo de los acusados? Para mí no, porque para mí ya es habitual que Ourense salga siempre por noticias malas, porque siempre salía por las temperaturas máximas de España de verano, 40 grados, y ahora por el tema este de corrupción, ¿no? Básicamente, vuelvo a decir, lo que ocurre en Ourense ocurre en toda España. ¿Qué ocurre? En Ourense hay más caciquismo por el tema de que hay más empleados públicos en la Diputación. No sé, yo creo que lo que ocurre en Ourense ocurre en toda España, y lo que pasa es que está saliendo a la luz, y yo creo que esto es bueno. Vamos a detenernos un poco en ese caso que decíamos tan singular de ese parking, un parking ubicado en pleno cogollito de la ciudad, que lleva ¿cuántos años? 33. 33 años abierto, sin licencia. Vamos a verlo. 3 décadas sin licencia y 3 décadas abierto al público en pleno centro de Ourense es la historia de un garaje ilegal que no parecía molestar demasiado, y es que hasta ahora ningún gobierno ha tenido reparos en hacer la vista gorda y garantizar pese a todo su actividad. Sin permiso municipal y sin vado permanente, solo este tramo de acera pintado de amarillo permite a sus dueños seguir facilitando el acceso. Y esta gente factura millones de euros al año y el parking es ilegal y el concello no hace nada. Si bien el parking dispuso de una licencia provisional, el expediente se paralizó en el año 1991 y no fue reanudado hasta julio del año pasado, justo un día después de que La Voz de Galicia se hiciese eco de la ilegalidad, una denuncia que el edil de Democracia Ourensana acaba de hacer más visible. No tuvo reparos en colocar su coche delante de la entrada para demostrar que el aparcamiento debía estar permitido. Vino un policía local y una grúa, hicieron el amago de llevarme el coche y yo lo advertí al policía local, le dije, mira, aquí no hay vado, si me lo lleva es prevaricación. Según el edil de Democracia Ourensana, su decisión de atrancar la salida ha llevado a los dueños del garaje a aparcar estos 2 coches de forma estratégica. La escasa separación entre ambos dificulta el estacionamiento de un tercer vehículo. Con el problema ya en boca de todos, la concejala de urbanismo culpa a la Xunta del retraso, mientras los populares no se responsabilizan de los deberes sin hacer. Todos os informes e a última inspección de bombeiros tamén está feita, pero sí que estamos a espera de que resolva, tal como di esta transitoria a Xunta de Galicia. Non sei porque non estaba. Non sei as consideracións que poida haber. Aún sin licencia y a la espera de que llegue, el ayuntamiento ha descartado echar el cierre. Claro, en 33 años ya se pueden imaginar que pasó por ahí todo el mundo. A día de hoy, Gonzalo, ¿esto sigue exactamente igual? A ver, esto no solo sigue exactamente igual, pero es que hay otro parking, el de la residencia, que es algo necesario porque la gente cuando aparca allí normalmente va a visitar enfermos, que también es ilegal, que está sin licencia, lo denunciamos el otro día, salió también en La Voz de Galicia, de hecho, y hay otro en Capitán Eloy más abajo, en la Rúa Concordia, que también está sin vado. O sea que realmente son 3 importantes que está así. Pero ojo, hubo una moción hecha por Democracia Ourensana para que se tomaran medidas contra estos parkings, y PP y PSOE votaron en contra. O sea que PP y PSOE están en el ajo. El otro día le pregunté al alcalde, por favor, explíqueme por qué usted favorece a las grandes empresas de esta forma, cuando una persona que aparca el coche en la calle mal aparcado se lo lleva a la grúa y son 200 euros. Y este parking lleva 33 años así. Entonces yo le pregunté, ¿por qué lo beneficia? Obviamente yo le dije, entiendo que debe ser por dinero. Entonces si es así, por favor, dígame cuánto que lo quiero saber por curiosidad. Y se lo dije en el pleno, ¿no? ¿Y qué dijo? No, dijo, oye, te voy a llevar al juzgado por una querella. No, yo se estoy preguntando, en caso de que sea por dinero, que yo creo que sí, pero bueno, en caso de que sea por dinero, por favor, dígame cuánto por curiosidad. Porque no es normal que se favorezca así a las grandes empresas, pero además con esta jeta delante de todos los ourensanos, porque esto ahora ya es público, claro. Y lo siguen haciendo, y ahora tienen orden de cierre porque los jurídicos del ayuntamiento dijeron que tiene que cerrar en unos días, lo tienen que presentar ya. El parking. Sí, y entonces el otro día en la Junta de Gobierno, el PSOE, el Grupo de Gobierno de Ourense, en la Junta de Gobierno lo aplazó durante un mes
para mantenerlo un mes más abierto, y ahora están buscando a ver qué pueden hacer para no precintarlo, pero los jurídicos del ayuntamiento dijeron que se tenía que precintar. Entonces, si no lo hacen... la licencia, ¿por qué no la tiene? ¿Por qué no fueron capaces de conseguir esa licencia? No, al parecer fue porque tenía una salida que antes hacía en otra calle y entonces cambió, y entonces ahora necesitan que adecuarse al proyecto del año 80 y pico o 90 y pico cuando lo hicieron. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen que hacer unas obras. Entonces no quieren gastar dinero haciendo las obras. Entonces prefieren mantenerlo abierto sin gastar un duro haciendo las obras para ser legal. Y el de la residencia igual, tienen que hacer unas obras para que le den la licencia, que le piden los jurídicos, pero es mucho más barato no hacer las obras y sobornar a un político, es mucho más barato. Bueno, tenemos a un político aquí en estos momentos, que es Miguel Tellado, diputado del Partido Popular, que no sé qué conclusiones está extrayendo de las cosas contundentes que nos está contando Gonzalo Pérez Jácome. Bueno, yo creo que es evidente que en el Concello de Ourense hay una serie de cuestiones que pues convierten al Concello, ciertamente, los llevan a una situación de cierta ingobernabilidad. Junto con Santiago, ¿eh? Sí, junto con Santiago, efectivamente. Pero en el caso de Ourense hay una peculiaridad mayor, y es que hay un elemento de desestabilización interna. Había una coalición de gobierno que se ha roto. Por cierto, una coalición de gobierno que es la que ha permitido que el Partido Socialista, sin ser la fuerza más votada, haya ostentado la alcaldía. Por lo tanto, en mi opinión, el BNG tiene una doble responsabilidad, y es que es el BNG el que ha dicho que la alcaldía sea para el PSOE cuando la fuerza más votada ha sido el Partido Popular. Por poco, pero la más votada, ¿no? En todo caso, esa es la responsabilidad del bloque nacionalista galego. Y es evidente que hay una ruptura interna dentro del Partido Socialista. No me seas hábil. No te me vayas a las matemáticas políticas que ya las lo que voy a decir es que hay tres elementos de inestabilidad. Claro, Gonzalo habla de una cosa muy... Voy a ir al tema. Voy a ir al tema, pero antes hay tres elementos. La inestabilidad de una coalición que se rompe y que el partido minoritario convierte al que no fue el más votado en alcalde. Una situación interna del Partido Socialista que lleva a la absoluta ingobernabilidad, y hemos vivido en los últimos meses una situación francamente extraña, ¿no? En la que un grupo de concejales del Partido Socialista díscolos cuestionaban la autoridad del alcalde y se daban situaciones ciertamente extrañas, y una situación judicial que desde luego nadie desea. Yo en todo caso, ¿qué digo? Yo aplico la presunción de inocencia para todos, y también para mi rival político, también para los socialistas, y por lo tanto... ¿Y en el caso del parking a quién le aplica la presunción de inocencia? Yo no conozco el caso del parking. Pero dudas de la información que se está dando. No estoy dando la información. Yo lo que creo es que queda demostrado el hecho de que si Gonzalo pone el coche delante y no pasa nada, es que la situación que se está denunciando es cierta, ¿no? Pero es que esa situación puede darse en muchas otras cuestiones. Puede haber muchos edificios sin cédula de habitabilidad, puede haber muchos negocios sin licencia, en fin, eso es desde luego un problema que el Concello debe resolver, y a mí me parece bien que se adopten las medidas y que por la vía administrativa el Ayuntamiento reaccione a una situación en la que, por cierto, ha generado el propio Ayuntamiento, ¿no? Y la situación judicial, hombre, es evidente que el Concello de Ourense está en una situación francamente compleja, ¿no? Con 5 causas penales abiertas que desde luego en nada contribuyen a la buena imagen de la política. Pero sí tengo que decir una cosa, en relación a lo que decía Gonzalo. Si yo tuviese la visión de la política que tiene Gonzalo, yo me dedicaría a otra cosa. Yo no tengo, desde luego soy muy crítico con esa visión que has expuesto, yo no tengo esa visión generalizada de la corrupción en la vida política. Yo no me dedicaría a la política si yo tuviese esa visión generalizada de que el cesto está podrido y de que todos son iguales. Yo no lo tengo. Creo que es muy injusto esa visión con una mayoría de políticos honrados y honestos que gobiernan en muchísimas administraciones, ¿no? Y de todos los colores. Yo no voy a defender la honradez de nadie en particular, sino de todos en general. Hay políticos honrados en el Partido Socialista, en el Bloque Nacionalista Galego, en Izquierda Unida, también en el Partido Popular, y estoy seguro que también en Democracia Ourensana. ¿Y por qué te dedicas a la política, Gonzalo? Traslado la pregunta, con esa visión que tienes de esa corrupción generalizada, sistémica, digamos, que afectaría a los grandes partidos, puedo intuir la respuesta, pero ¿por qué? Para cambiarlo, obviamente, para cambiar el mundo. Por eso me metí en la política. O sea, considero que todo lo que había a mí no convencía, y que realmente creo que la corrupción es totalmente generalizada y masificada, y obviamente yo me considero una persona íntegra que quiero cambiar las cosas. La mejor forma es cambiarlas desde adentro, y entonces de una forma activa, y por eso me metí en política.
pero uno no puede pensar que todos los demás son corruptos y uno no. Yo sí lo pienso. Pero Pues yo creo que eso es muy injusto hacer eso más. Perdona. Es un razonamiento muy egoísta. No, perdona. Me explico. Porque la presunción de inocencia que tú te aplicas a ti mismo, deberías aplicarla a los demás. Escucha, individualmente, francamente... Matizo. Individualmente, como personas, seguramente la mitad de las personas que están en la política, en el PP y PSOE, no son corruptas. Seguramente a la mitad, que es muchísima, es decir, individualmente. Pero como partidos, el 100% de las sedes de España son corruptas porque necesitas financiarte y entonces... Pero vamos a ver, ¿tú de qué se puede...? Pues cómo no. El 80% del dinero de las sedes es con dinero negro. Como cuando se vendían los pisos en España y era todo con dinero negro. ¿Cuántos pisos en España se vendieron todo con dinero blanco? El 99% con dinero negro. Bueno, por los partidos, si financian el 80-70% con dinero negro, todos los partidos están obligados a robar. Entonces, bien es cierto que la mayoría de los políticos, la mitad de los políticos, aunque no sean corruptos, las sedes, los partidos sí lo son. Y estás obligado a hacerlo. Por ejemplo, el otro día veníamos comentando si Julio Anguita sería una persona que habrá robado o no para él. Seguramente Julio Anguita para él no robó, pero seguramente el partido Izquierda Unida sí tuvo que robar y él miró para otro lado. Pero tú te das cuenta, a ver, Miguel, que no vamos a ampliar un poquito. Vamos a ampliar que estoy convencido, igual que en el atletismo, todo el mundo se droga para no vale con estar convencido. Tienes que tener pruebas y entonces lo denuncias. No vale con estar convencido. Escucha, perdona. Uno no puede emporcar a todo el mundo y decir, y yo aquí soy el único limpio. Perdona. Yo no estoy acusando a ustedes porque tú también diriges un partido. Pero escucha, esto es lo que yo creo. Ahora, yo no estoy acusando a nadie porque si no lo llevaría al juzgado. Eso es lo que yo creo, que todos los partidos políticos están putrefactos, los grandes partidos. Gonzalo, no estás en la política activa exactamente, pero si eres un animal político, si se me permite la expresión, ¿está putrefacta la política como plantea tu tocayo? Bueno, yo creo que el concepto de presunción de inocencia está muy bien pues, para las cuestiones jurídicas. Evidentemente, cuando hablamos de casos concretos tenemos que defender la presunción de inocencia para todo lo que son juicios, ¿no? Pero el análisis real, el análisis positivo de la realidad, es decir, cuando decimos cómo funciona la política, lo que tenemos que analizarla con los datos que hay y no presumir que hay inocencia ni que todo el mundo está, sino con los datos que hay encima de la mesa, hacer un análisis pegado al terreno que nos pueda concluir cómo está el sistema. Yo sí tengo la impresión de que cada vez es más la ciudadanía, cada vez es mayor parte de la ciudadanía la que comparte ese tipo de perspectiva, ¿no? Y eso además se muestra en las encuestas, no ya de descontento. Se muestra también el hecho de que la policía entró en la sede nacional del Partido Popular. Bueno, es decir, respondo a una opinión con evidencias, no solamente podemos contar que con el Partido Popular... Pues, y que el PSOE fue condenado por financiación ilegal. Tenemos 29 millones y medio de fianza para una exministra, que es algo... Exactamente, exactamente. A partir de ahí, bueno, claro, hay dos fuerzas políticas en España que tienen una posición de control del sistema de oligopolio partidista que tenemos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. En otras administraciones hay otras fuerzas también nucleares, pensemos en Cataluña, CiU, y al final ha ido explotando todo, ¿no? Pero en todos los sitios al final ha ido tocando. Entonces yo creo que ese análisis de que la corrupción es un problema no lo podemos olvidar por el tema de que defendamos la presunción de inocencia. Es decir, nosotros podemos compartir que hay que defender cada caso la presunción de inocencia, pero tener un análisis real, estructural, de que el sistema y las normas que hay tienen unas debilidades que están implicando que hay un nivel de grado de corrupción superior al que debería ser tolerable. Al soportable. Después me preocupa, claro, dice Gonzalo que, bueno, que el Partido Popular y el Partido Socialista, pues que en este momento se tapan ciertos tipos de cuestiones, ¿no? Y es algo que también, cuando están saltando todos los casos de corrupción, de operaciones como las que estamos teniendo, la Pokémon, la Patos, la Pica, es algo que está también entrando muy claramente en la opinión pública en Galicia, en la ciudadanía. Yo vivo en Vigo, ¿no? Y en Vigo... yo me decían ayer unos ciudadanos y la gente empieza a decir, bueno, es decir, de repente entran en unas concejalías del gobierno socialista y a la vez detienen a un empresario que es padre de una concejala del Partido Popular, y la imagen que se da es que no hay ningún tipo de batalla o de defensa política de la honorabilidad, sino que las dos fuerzas políticas mayoritarias están en un status quo en la ciudad, e incluso que se abre un pacto de gobierno casualmente inédito en la política, un pacto de presupuestos en la política municipal, casualmente en el momento que... Entonces, todo esto está generando una imagen de que al final el sistema está putrefacto y de que hay demasiada corrupción. Yo creo que, entiendo que hay que defender la honorabilidad política porque la política es un problema, pero también es la única solución posible. Por lo tanto, tenemos
tenemos que entender que hay que discernir entre lo malo y lo bueno para conseguir señalar un camino hacia lo bueno. Bueno, os escucho enseguida a las personas que quedáis por hablar todavía, pero bueno, está habiendo algunos movimientos en los últimos tiempos. Sabemos que ayer el presidente de la Xunta anunciaba en sede parlamentaria bueno, pues la redacción de una especie de código ético para determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué es regalo, qué no es regalo. Hoy lo explicó con un poco más de detalle después del Consejo de la Xunta. Dijo esto. Con la justicia entrando de lleno en las administraciones, Núñez Feijóo quiere alejar de la Xunta prácticas como las que están saliendo a la luz. Es el listado de regalos de empresas a cargos públicos. Ese será uno de los objetivos del Código Ético de la Xunta. Tomamos a decisión de prohibir o que se entende por regalos e regular e restringir o que se entende por cortesía institucional. Afectar al Gobierno y los altos cargos e incumplirlo supondrá el cese. También se aplicará a personal eventual de gabinete y a los funcionarios que estén en mesas de contratación y se extenderá a las empresas. No se podrá contratar con la Xunta sin asumir el Código Ético. Ninguna empresa contratista de un servicio da Comunidade Autónoma poderá incumplir o Código Ético. E se non o comunican previamente no rexistro de contratistas, terá que vir a súa declaración xurada en cada licitación pública a que se presente. Los que tendrán una pieza separada son los profesionales de la sanidad cuando se trata de formación, es decir, acudir, por ejemplo, a un congreso invitado por una empresa. Un regalo é unha cousa e a invitación a un congreso é outra. Se trata, dice, de regular lo que hasta ahora era cuestión de voluntad. Que non haxa ningunha marxe para que ningún cargo público poda valerse da súa posición para obter unha ventaxa. Nin para él, nin para ningún membro do seu entorno. El código se aplicará a la Xunta. El resto de las administraciones tendrán que tomar sus propias decisiones. Bueno, la explicación decía que hoy ofreció el presidente de la Xunta después del Consello. Julio Sequeiros, esa visión tan descarnada de lo que está pasando en la política que nos ofrecía Gonzalo y que yo estoy convencida como Gonzalo Caballero que comparte mucha gente, es cierto que algunos están empeñando en que esa visión se consolide. ¿Crees que es así? ¿Que hay un problema sistémico en lo que se refiere a los grandes partidos? Yo creo que sí, y no solo en los grandes partidos, sino prácticamente en todas las instituciones del Estado. Estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de patronales, estamos hablando de incluso de instituciones absolutamente vertebradoras de la unidad nacional. Y además te digo, me refiero a la corona concretamente. Y además te digo una cosa, es decir, yo creo que esto salta ahora fundamentalmente por dos razones. Es decir, una es que los procesos judiciales se eternizan, y eso es un tema que hay que intentar amañar de alguna manera, y después, digamos, como consecuencia de la propia crisis. Es decir, yo creo que aquí había todo un mercado para las corruptelas o para la corrupción que se ha estrechado mucho y por lo tanto las peleas por el reparto acaban levantando un montón de porquería. No, y de gente disconforme con lo que le toca frente a lo que le tocaba antes. Antes que hablamos de cuotas del pescado, claro, algo parecido. Estamos hablando de cuotas, ¿no? Es decir, normalmente todo este tipo de asuntos salta desde dentro y siempre por el mismo lado, es decir, por un tema de reparto. Que yo creo que para lo que yo hago necesito más, porque yo arriesgo esto, arriesgo lo otro y tú no, y acaba reventando la máquina. ¿No? Ernesto. Bueno, vamos a bastantes cosas porque se han dicho muchas cosas, pero tú decías partidos, sindicatos, patronales y particulares, porque estoy viendo una noticia que dice Hacienda dice que la mujer de Bárcenas, parece ser que es un señor que conocen por ahí algunos y tal, pudo recibir fondos de la caja B del PP. Es decir, los partidos políticos, las cajas B de los partidos políticos ahora ya no solo se financian los partidos políticos, sino que además financian a particulares. Yo, no es que lo diga Gonzalo, que parece ser que lo dice, es que lo dice el 87% de los gallegos, y yo es una cifra que no me canso y no me voy a cansar de repetir. El 87% de los gallegos cree que la corrupción está absolutamente generalizada en este país. Entonces, no es que lo diga Gonzalo, que es un piernas de Ourense y tal, y que, se lo digo, ya me entiende, él me entiende perfectamente. Es que lo dice el 87% de la población, que es, con perdón, un huevo de la gente de este país. Pero claro, es que tenemos el país convertido en una absoluta cloaca. Y cuando se abre el debate, como se acaba de abrir, Miguel, permíteme que te lo diga, ya sabías que te lo iba a decir, es que todos los argumentos que se dicen, no, el problema es que, claro, el Partido Socialista que se peleó con no sé quién y el Bloque que se peleó con no sé quién, porque claro, nosotros que ganamos las elecciones, es que ese no es el debate, tío.
Ese no es el debate. El debate es que las instituciones de este país, con todos los partidos, es decir, pues con Izquierda Unida, lo decía, eras tú el que hablabas de Joaquín, con todos los partidos habéis entrado, o han entrado en un proceso que es que estamos todos escandalizados. Mira, es tan sencillo que yo, que no soy de números, pero es tan sencillo saber si los partidos políticos mueven financiación ilegal o no, que no hay nada más que hacer las cuentas. Es decir, ¿quieres que se hacen las cuentas de lo que gastan los partidos políticos en las campañas? Legalmente, no los manejos estos del el sobresueldo y todo esto, no, legalmente, y no salen las cuentas en ningún sitio. Mira, y después hay una cosa, decía antes Gonzalo, el que tiene siete hoteles y tal, y cogen 6 probablemente, también, cogen 1, perdón, también probablemente cojan 6. Yo eso no lo sé, pero quien tiene 7 hoteles y es el responsable de una cadena hotelera, si se entera que el encargado de la planta 16 del hotel de Ourense ha metido mano en la caja, dura 3 horas en la empresa, el tiempo que le lleve a hacer la liquidación. Y vosotros estáis, cuando se os plantea este tema, Miguel, te lo digo de verdad, con todo, sabes además cómo lo pienso, cuando planteas este tema empezamos a hablar de que también el PSOE, también el bloque, y entonces, claro, porque nosotros ganamos, pero no, vamos al fondo de la cuestión. ¿Cuándo le vais a meter mano a la corrupción que nos ha infectado el país? Es decir, ¿vais a dar algún paso, los que sois jóvenes en vuestro partido, vais a dar algún paso, sí o no? A ver, Querido espera, Ernesto, que falta Dina también. Espera, contéstale si quieres, Miguel, porque ya comprendo que estás en minoría. No, claro. A ver, el problema de Ernesto es que se arranca hablando del Ayuntamiento de Ourense y hace una causa general hacia toda la política. Y cuando uno va de lo particular a lo general de esa forma, al final lo que hace, bueno, pues es un gran ejercicio de injusticia hacia la gran mayoría. Yo sostengo, la gran mayoría de los políticos son personas honradas y honestas. Y también es verdad que es evidente que hay personas en la política, como en otras muchas actividades, Ernesto, que han metido la mano en la caja y que hay que ir a por ellos. No, pero hay una diferencia, perdona que te interrumpa, Miguel, es que no, perdona, hay que ser implacables. Perdona un segundo solo, Ernesto. Ernesto introduce un matiz interesante. Si tú comparas la actividad política o un partido político con una empresa, que es una comparación interesante, cuando una empresa detecta un problema en un trabajador o un responsable, actúa, pero vamos, sin presunción de inocencia, ¿eh? Y sin ruedas de prensa. Sin presunción de inocencia. Yo no sé si esa celeridad que todos comprendemos que se produce en el ámbito privado, si en el público se está produciendo también. Exactamente igual. Pero si ¿Cuánto tiempo tarda? Es que hay casos y casos. Cuando hay casos de corrupción, se actúa. Cuando hay otros casos que primero hay que demostrar, hombre, lo lógico parece ser prudentes, ¿no? A ver, Adina. Sí, yo creo que este argumento a mí no me vale, Miguel, y es verdad que ahora vamos a ir todos a hablar con Miguel, pero... Para eso estamos aquí. Adina, aguanta muy bien, no te preocupes. Es lo que se llama un sparring. La cuestión es que este argumento no vale porque yo no me puedo creer, y si creemos esto también es problemático, de que los partidos políticos no saben lo que hacen sus miembros de primera fila en sus gestiones. Es decir, si estamos hablando de cuestiones que no están demostradas legalmente es una cosa, y que hablemos que el partido político no sabe que uno de sus dirigentes en tal sitio está metiendo la mano en la caja o está cometiendo actos que son de corrupción, entonces el partido o un partido no nos debe de gobernar. Porque si el partido no se entera de lo que hacen sus miembros cuando se trata de varias acusaciones de corrupción, no estamos hablando de una sola, no estamos hablando de una persona aislada en un pueblo aislado donde no sabemos qué pasa, ¿no? Y el partido se puede decir que no supo lo que pasaba. Esto normalmente suele ser Vox Populi en muchos sitios, y cuando es Vox Populi el partido lo sabe, ¿no? Eso primero. Segundo, lo que me parece problemático en estos argumentos es que se trata de individualizar la acusación, ¿no? Es decir, si se demuestra que alguien es culpable, es una manzana podrida que ha habido ahí, pero se colectiviza la defensa, ¿no? La defensa se hace en bloque, se hace de todos los miembros del partido, independientemente de lo que haya pasado. Y luego, sin embargo, cuando se argumenta qué está pasando con eso, se argumenta en términos de personalistas, ¿no? Estamos diciendo de que, bueno, de que los individuos no son corruptos, que es algo que Miguel defiende mucho, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo con lo que decía Gonzalo, me parece muy bien. Es decir, no estamos hablando de que las personas individualmente, en vacuum, en un ambiente que no tiene ninguna influencia contextual, vayan a ser corruptos, que por naturaleza son corruptos. No, estamos hablando de un
sistema que fomenta la corrupción. Y ese es el problema. Y estamos hablando de financiación de los partidos, estamos hablando de estas relaciones con los puestos de trabajo y con los concursos, ¿no? Y a eso no hemos visto hasta ahora que nadie trate de meter mano. El código ético que ha presentado el presidente de la Junta, ¿no? Que está hablando de, por ejemplo, el tema de los regalos. Esto es de cara a la galería, es muy pequeño y es de cara a la galería. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, de temas de financiación ilegal, del tema de contratos para empresas, esto lo podemos comprobar todos. Seguramente los concursos que hay detrás de eso, si vamos y lo miramos cómo se han hecho, los concursos están de acuerdo a la ley perfectamente hechos, ¿no? No hay nada que esté equivocado en esos concursos, porque la Junta o cualquier otro organismo no se va a arriesgar que eso se pueda ser acusado, ¿no? De forma muy obvia. Pero la cuestión es que lo que hay que meter mano es cómo se estructuran esos concursos, quién financia el partido, cómo se corre la información para que ciertas empresas puedan acceder a esos concursos y cómo esto afecta a una competición que puede ser legítima en un país y en cualquier país que trate de levantar cabeza. Bueno, las listas de las adjudicaciones de concursos por parte de la administración, históricamente los nombres de las empresas suelen ser los mismos, siempre se repiten con una coincidencia bastante apabullante. Dejadme un momento solo porque de verdad que a nosotros nos encanta hablar de buenas noticias. Ayer se lo decía a un científico que nos estaba visitando, nos encanta contar las cosas buenas que se hacen aquí en este país, pero la realidad es tozuda porque damos cuenta habitualmente de algunas operaciones contra la corrupción que están siendo investigadas por la justicia. Gonzalo tiene la teoría de que esto está transversalizado, que sucede en toda España, pero que en algunos sitios hay un juez o una jueza que decide coger el toro por los cuernos y empezar a investigar. A lo mejor algunos de ustedes se han olvidado de otra operación que destapó una trama que pasaba por perdonar multas a muchas personas. Tuvo lugar en Lugo, ese sitio en el que parece que empezaron muchas cosas, y hoy pasaron a declarar, trataron de llegar a un acuerdo con la Fiscalía algunos de los alcaldes implicados en esta trama. Con mejor letra y más mentira. Bueno, tenemos que decir que un ratito antes este mismo alcalde decía que prefería dónde va a parar a Manuel Fraga antes que a estos yeyes que en estos momentos están al frente del Partido Popular. No sé tú, Miguel, si te consideras un yeye o estás más en el rock and roll. No sé yo muy bien lo que quiere decir. En todo caso, me sorprende este discurso contra los políticos, porque este señor lleva siendo alcalde 20 años, un buen alcalde además, así lo ha querido sus vecinos, por lo tanto, él también es político y él que comparta con todos la responsabilidad sobre la imagen que tenga la ciudadanía sobre la actividad política, ¿no? Yo creo que, bueno, pues poco más se puede decir, yo respeto su opinión, no la comparto y bueno, en fin. Bueno, estaba hablando yo de esa graduación delictiva, Gonzalo, a ti no sé qué te inspira, a ver que también hay una investigación judicial muy avanzada en este caso, a punto de que se convierta en juicio por retirada de multas. Es que aparte de esto son cutres, porque al parecer esto tiene que ver con temas, bueno, una vez un documental de los psicópatas hablaban, pero dicen que los psicópatas son un 2 o 3% de la población, seguramente en política ese porcentaje es mayor, y una de las cosas que hacen es que los psicópatas o gente tan miserable o sea, roban igual, sea por 30 euros que por 30.000, o sea, que por 30 euros también se mojan y por 50, ¿no? Entonces es lo que me parece realmente patético. Y luego una puntualización de lo que ha dicho él antes sobre el tema de que criticaba, y criticaba unas palabras que quiero hablar, que demuestran un poco la hipocresía política. Y él antes criticaba el Ayuntamiento de Orense que el PSOE se hiciera con la alcaldía, cuando realmente el PP fue la lista más votada. Pero claro, el PSOE, con el apoyo del bloque, le dieron los votos y entonces que era un poco injusto. Oiga, es una hipocresía absoluta lo que has dicho, porque tú estás en el Partido Popular, que gobierna en España, que cambie la ley. Pero hombre, por favor, ¿tú has hecho alguna iniciativa o has hecho una reclamación de que cambien la ley? No, entonces ¿para qué lo criticas ahora? No, yo lo que he criticado... Perdona, lo que has dicho aquí ahora antes, de que has dicho, tú en el Partido Popular has hecho alguna reclamación de eso. Lo que he criticado es que el bloque nacionalista galego le dé la alcaldía al PSOE, que no gobierna... No, has criticado que la lista más votada... Perdona, literalmente has dicho que has criticado que la lista más votada no gobernara. Hombre, estás en el PP, cambia la ley. Mira, yo creo que cuando hablas tú, hablas democracia urensana, porque creo que sois dos. En el Partido Popular, desgraciadamente, somos mucha gente y cuando habla Miguel Tellado, habla de Miguel Tellado. Mi opinión, sin ninguna duda, mi opinión es que debe gobernar la lista más votada y evitaríamos situaciones como la de Ourense. Y una cosa... ¿Has hecho propuestas en el PP en ese sentido? ¿Has hecho propuestas dentro del PP? Mi opinión la conoce quien me conoce... ¿Pero tú crees que los pactos facilitan la corrupción? ¿Ese denuncia de tus palabras? No, yo lo que digo es que la situación de Ourense es responsabilidad de quien ha hecho alcalde a este señor. ¿Y la de la Diputación de Ourense?
La Diputación de Ourense gobierna quien lo ha decidido, que es la mayoría de los concejales elegidos en la provincia. Tengo pedida opinión de Julio, pero dejad un momentito nada más. La situación de la Diputación de Ourense no es la del Ayuntamiento de Ourense. Bueno, el diputados ahí... Y la de Santiago el que estaba. Bueno, dejad un momento, porque quería detenerme... Dejad un momentito, porque quería detenerme, unos minutitos en Lugo. Bueno, tenemos la sensación, probablemente la convicción de que muchas de las cosas que están pasando nacieron en Lugo como consecuencia de una investigación judicial que provocó una serie de pinchazos que llevaron a abrir otras subtramas, incluida la Pokémon, que como saben sale de la Carioca. En fin, como una especie de juego de matriuscas, unas cosas dentro de las otras, que vamos a tratar de recordar porque V Televisión ha estado en uno de los sitios más siniestros probablemente de toda Galicia. Es una barra americana, un club de alterne en el que pasaron muchas cosas, probablemente casi ninguna buena, a partir de donde pues empezó una investigación judicial que en parte nos ha traído hasta aquí. Para que todos tengamos claro de qué estamos hablando, Marina Quedegato nos va a poner en antecedentes. Adelante, Marina. Pues Fernanda, la Pokémon, la Campeón y la Carioca, todas tienen en común el burdel Queens, situado en el polígono de Oceao, en Lugo. Por la barra y por las habitaciones del club pasaban supuestamente desde hacía años dinero en negro de contratas y adjudicaciones que se habrían conseguido a través de ayudas públicas frutos de supuestos sobornos a políticos de todos los partidos. Allí era el centro de las operaciones, el punto cero de la corrupción en Galicia. El dueño del local, que ahora está encarcelado, tenía excelentes relaciones con policías, políticos y empresarios de Lugo. Se le levantaban multas de tráfico, asfaltaban los accesos, se le resolvían con frecuencia los problemas de licencias municipales o de papeles por las de migrantes ilegales que tenía contratadas. Fueron todos estos favores que hicieron estallar el caso Carioca, y a partir de ahí fue solo tirar del hilo. Rápidamente se descubrió que también era cliente habitual del Queens Jorge Dorribo, que también ahora mismo está encarcelado y que es el protagonista de la llamada Operación Campeón, en la que se vio involucrado el exministro de Fomento José Blanco, aunque finalmente su causa fue archivada. Otro frecuentador habitual de este prostíbulo y también centro de negocios era Javier Reguera, el ex responsable por la Hora de Lugo y copropietario de la parcela en la que está construido el club de alterne Queens. Reguera está imputado por la Operación Pokémon, así como Liñares, cuya foto también estaba en el álbum de reconocimiento de la Carioca. Y es que el abrelatas de la Pokémon estaba también vinculado a la Carioca en el caso de la investigación. Así que un local, el Queens, en donde confluyen tres operaciones de corrupción: la Pokémon, la Campeón y la Carioca. Fernanda. Bueno, pues una matización nada más. En estos momentos Jorge Dorribo no está en prisión, salió en su momento, es efectivamente el supuesto cerebro de una de las tramas, pero nos interesaba mucho explicar por qué nos queríamos detener en el Queens. El simbolismo de que todas estas investigaciones judiciales en parte partan de un prostíbulo en el que pasaron determinadas cosas. V Televisión, vía V, ha estado en ese prostíbulo, en Queens, que hoy está así. En esta pista forestal, a las afueras de Lugo, nace la Operación Carioca y parte de la Pokémon. Es la entrada al antiguo prostíbulo Queens. Es el ruinoso estado del Queens, uno de los burdeles en los que tuvo lugar la Operación Carioca y cuyas escuchas también destaparon la actual Pokémon. 5 años después del estallido de la trama, el antiguo prostíbulo se ha convertido, por motivos que se desconocen, en objetivo de un minucioso saqueo. Estos butrones que ven se realizaron en las últimas semanas, cuando varias personas fueron pilladas infraganti, agujereando paredes y techos. Aquí en el Queens se investigaron desde desapariciones hasta abortos clandestinos. Además, según la declaración de alguna de sus empleadas, el propietario del local pudo haber enterrado dinero, lo que se sospecha que podría estar detrás de la minuciosa búsqueda de los cacos. El Queens es el más afectado, pero no es el único prostíbulo de Lugo que se encuentra en una situación ruinosa. Este que ven es el Eros, otro de los principales escenarios de la Carioca. Desde que fue precintado por decisión judicial en octubre de 2009, ha sufrido 6 incendios intencionados, unos misteriosos fuegos para los que los investigadores barajan varias opciones, desde una venganza personal hasta intereses inmobiliarios. Es el triste final de 2 locales que en su día protagonizaron una de las operaciones policiales más sórdidas de los últimos tiempos.
Bueno, Julio, cierto simbolismo que todo esto, lo que llevamos hablando todos estos años, arranque ahí, en esos muros. Veíamos incluso hasta colchones. O sea, probablemente no podría arrancar de ningún otro lado. Esto, Dashiell Hammett no lo mejoraba, ¿eh? Es decir, absolutamente de acuerdo. Es de una sordidez todo esto desde el principio hasta el final, ¿no? Hombre, yo lo que quería decir simplemente son dos cosas sobre el tema de la corrupción, ¿no? Uno, que es lo que en los telefilms americanos son los servicios internos. Es decir, dentro de la propia policía. Sí, tú has apelado ya más de una vez a esa figura, ¿no? Yo creo que una de las soluciones más factibles es que los partidos metan unos servicios internos dentro del propio partido y que haya, digamos, cierta labor de saneamiento, digamos, que haya, como tiene el cuerpo humano frente a las infecciones externas, hay una... O sea, hay toda no sé cómo se llama su medicina, bueno, como no nos des más la cuestión, no somos digamos, médicos. tú de economía sí, pero de medicina no somos médicos. Soy bastante flojo. La cuestión, digamos, yo creo que esa es una cuestión básica, que haya un mecanismo de depuración como interno, los leucocitos, digamos. O sea, frente a las infecciones, ¿no? Que haya, digamos, toda una barrera que impida y que de alguna forma, antes de que lleguen al juzgado la mayor parte de las cosas, que se quede dentro del partido, que el propio partido tome y haga su propia depuración. Y después hay otro elemento que es absolutamente básico, que a mí me parece bastante más difícil, que es, y tenemos un caso muy cerca, es decir, cuando un partido trata de ganar las elecciones, caiga quien caiga. Quiere ser, digamos, atrapar la cuota de mercado la más amplia posible. Y si para eso necesita poner de candidato a la alcaldía, por ejemplo, a una persona que está dentro del propio partido bajo sospecha, la pone. Es de una contundencia absolutamente impresionante. Es decir, ningún partido va a renunciar a ser el más votado por un reparo ético. Por un reparo ético frente a un determinado candidato. Y a mí me parece que hace muy mal negocio. Y tenemos un caso muy cerca. Es decir, colocar de candidato a una persona que bajo el punto de vista del propio partido perdón, no es la persona más fiable, bueno, eso va a acabar, digamos, en los 4 años que tiene. Esto que está denunciando Julio es taxativamente sí y reconocido por personas que forman parte de alguno de los grandes partidos, o sea, así, dicho como acabas de decirlo tú. Si necesito que des casi un titular nada más porque únicamente un consejo, si me permites, Julio. Yo creo que deberías de leer un poco más los periódicos, ¿no? Porque entonces no pedirías mecanismos internos. Porque mira, el presidente de un partido estatal no solo no ha establecido el mecanismo interno, sino que además ha borrado el disco duro donde se ponían de manifiesto las maldades de su tesorero. Entonces, tú estás pidiendo imposible. Y no solo ponen mecanismos, sino que además los quitan y le ponen trabas a la investigación. Interno para quitar los discos duros. Claro, al revés. Esa cuestión. El problema es que cuando hablábamos, planteaba antes Miguel, esto de si los políticos son honrados o cómo es. El problema es que hay muchos individuos honrados, pero que el sistema, en el núcleo, tiene un nivel de corrupción sistematizado. Es decir, el concejal de turno no se entera de cuando le llega el dinero para la campaña, si ese dinero es limpio o no. Me refiero a un concejal de un pueblo pequeño, le llega a la corporación. Entonces puede tener buena intención, pero al final hay unos movimientos de hilos que están detrás que al final hacen sobrevivir el sistema. Y en esa parte, lo que está en el núcleo es la cúpula del partido. Por lo tanto, yo también creo que ese mecanismo de depuración interna es nulo porque tendría que depurarse la cúpula a sí misma. Y el problema es que el poder político no se hace la araquiri a sí mismo. Entonces, la única vía, y alguna vía que es judicializar más la política, es que haya una fiscalía específica para luchar contra la corrupción y a favor de la democracia interna de los partidos, específicamente para los partidos. La Constitución dice que los partidos son organizaciones democráticas, hay una fiscalía anticorrupción, podría haber fiscales directamente dedicados a buscar, a detectar problemas de financiación en los partidos políticos, problemas de falta de democracia interna en los partidos políticos, problemas de censo en los partidos políticos. Es evidentemente algo peligroso porque es poner al Poder Judicial con una mano de control y de mecanismo, pero si al final el sistema no tiene otro mecanismo de control, porque las normas que tenemos son a Feijóo diciendo que no vamos a hacer regalos, cuando el problema es que se llevan millones de euros en las contratas. Poder Judicial, por cierto, sobre el que también tiene cierto control el Ejecutivo. O sea, que y además, si estuviera aquí José Luis Barreiro, le digo que la solución son los jueces, exactamente, ya se los pone...
Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos, seguiremos pendientes de esos parkings que a mí me tienen loca. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad porque hablando de corrupción, bueno, pues mientras tanto se nos van colando de Rondón grandes asuntos, como por ejemplo el futuro de Pescanova. Hoy saltaron todas las alertas porque DAM amenazó con dejar caer a la compañía hasta el punto de que el presidente de la Xunta llegó a interrumpir momentáneamente el Consejo que estaba celebrando. Enseguida nos ocupamos de este asunto.